¿Llegaste? Bienvenido, bienvenida. Te reservé un asiento para continuar con el tutorial. Ah, ¿no sabes de qué hablo? Pues estamos editando esta fotografía para pasarla de la A a la B con Snapseed. Mi nombre es Ryan, yo soy filmmaker y continuamos con la segunda parte. Bienvenidos a la segunda parte, gente. Continuamos con la edición. Vámonos a herramientas. Esta vez lo que vamos a hacer es mejorar los ojos, darle más profundidad, más belleza, que sea más bonito, más cool. Y el rostro también. Vamos a corregir algunas partes del rostro para que se vea más estético. Ok, vamos a herramientas. Vámonos a retrato. Y en retrato salen ya tres opciones, tres ajustes por defecto que ya modifican la fotografía, sobre todo aquí en mi rostro. Tenemos esta: destacar rostros, suavizar piel y aclarar ojos. En destacar rostros yo lo dejo en 50, está bien, así como me lo dieron, como me dejó la aplicación. En suavizar piel yo juego con esto. Vean, tengan cuidado, importante la piel. No dañen la piel, no la vuelvan como un dibujo, así aparece un dibujo, se perdió bastante detalle en el rostro. Acá a la izquierda, bueno, volvió a lo mismo, pero no queremos eso, queremos suavizarlo un poco. Así que tienen que jugar con eso, que la piel esté suavizada, pero que tampoco pierda detalles en el rostro. Ok, ni aclarar ojos, esto es importante, vean. Lo llevo ya y aclaro el ojo, se ve bien entre comillas, pero yo no utilizo esta opción. Para aclarar los ojos y darle un resaltado más bonito, utilizo otras opciones, por eso estoy lo dejo en 0. Y aparte de eso, si por ejemplo yo lo dejo ahí y sigo editando la fotografía, al final el resultado va a ser muy feo. ¿Por qué? Porque el ojo se queda prácticamente blanco. ¿Ven esta parte? Esa parte blanca, ya. Eso de ahí se va a ver al final en todo el ojo. Y digamos que toda la piel está bien, el cabello, la polera, la ropa, todo está bien, pero el ojo se va a quedar muy blanco. Por eso es que no utilizo esta opción. Ok, lo llevamos a 0. Le damos ok. Vemos. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para darle más resaltado al ojo, para que sea mucho mejor? Utilizamos pincel. Le damos a pincel. Acá tenemos 4 opciones de pinceles: subexponer, sobreexponer, exposición, temperatura y saturación. Yo lo dejo en subexponer. Acá tenemos valores de 5 a 10, borrador, menos 5, menos 10. Mientras sea positivo el número, al pintar se vuelve más blanco, más claro, ¿ven? Y si lo pongo en borrador, corrijo eso, elimino los ajustes que hice. Si lo pongo menos 5, más oscuro, menos 10 es más intenso, ¿ven? Ok, sabiendo esto, vamos a hacerlo con el ojo. Vean aquí. Ok, vamos a menos 5 y vamos a pintar. Vamos a acercarnos un poco más y vamos a pintar el contorno del ojo. Recuerden, es importante, el contorno del ojo en la opción de menos 5 de subexponer. Vamos a pintar también aquí, alrededor, y luego vamos a 10 del número, a sobreexponerlo y vamos a darle más brillo. Eso, pintamos así. Otra vez, menos 5, ajustamos algunas partes del ojo y ya, y seguimos así. Acá podemos ver con este ojito qué es lo que ha sido pintado. Si queremos podemos corregir. Borramos esto de acá, igual acá, así. Vale, muy bien, listo. Ahora continuamos con el otro ojo. Vamos a menos 5, igual el contorno del ojo. Luego pintamos la parte brillante. Vamos a borrar esto de aquí, se ve un tono verde, no quiero eso. Ok, otra vez, seguimos. Y vamos ahí. Ok. Ya. Otro ajuste importante para que la vista sea mucho mejor y más atractiva es pintar las cejas. Algo muy importante. Pintamos las cejas para que haya más fuerza en la mirada. Vean. Igual acá. Y
vean el antes y el después. Antes, después. Antes, después. ¿Ven? Hay una mayor fuerza en la mirada. O sea, ya no es como que aquí débil sin mucha presencia, y aquí ya agarró más fuerza. Eso es lo que me gusta. Entonces, terminamos esa parte del ojo y el rostro. Ya está. Esta sería la segunda parte. Ya vamos a terminar con la fotografía. Nos vemos en el episodio final.